Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que para mí es un placer estar aquí. No es la primera vez que estoy. Esta casa, esta ciudad, este palacio y esta casa, el Parlamento, así como la Fundación, son para mí elementos muy cercanos. Yo suelo decir cuando vengo aquí que lo primero que hago por las mañanas cuando llego a mi despacho es ver la convocatoria de Pepe Tudela sobre el acto del día en la Fundación Jiménez Abad. Quiere decir que la Fundación es una institución realmente que contribuye a elevar la calidad de la reflexión sobre la institución parlamentaria y sobre asuntos de naturaleza autonómica. Dos problemas sobre los que se asienta una buena parte de la crisis sistémica a la que antes hacía referencia alguien en la que nos encontramos. El placer de estar aquí, además, se eleva a la enésima potencia si en la mesa coincido con Manuel Aragón, que es persona a la que admiro, reconozco y sigo académicamente desde hace muchos años. Pepe Tudela me invita a participar en las jornadas estas. Cuando me llama, él sabe perfectamente. Yo le dije, no tengo yo claro eso de ir ahí, el control es un asunto muy tratado ya. Sí. Es verdad que se ha escrito mucho sobre el control, desde perspectivas muy diversas. No tengo yo mucho que decir sobre el particular, o al menos nada nuevo, ¿no? Dice, no, es que lo que quiero es que tú hables de qué está haciendo la ciencia política en esto del control, ¿no? ¿Cómo abordáis el tema del control y del Parlamento desde la ciencia política? Bueno, lo que traigo aquí, por tanto, es una pequeña reflexión sobre qué se está haciendo. No tanto por la ciencia política en abstracto, sino por el grupo de colegas que hacen algo sobre la institución parlamentaria y sobre el control parlamentario en una perspectiva politológica. Ya adelanto que nosotros trabajamos más en el campo de la acción política que de la norma jurídica. Nosotros seguimos más la institución parlamentaria desde la actividad de los sujetos, la actividad de los actores políticos, el uso que hacen del instrumental que se pone a su disposición en la Cámara. Y, por tanto, nosotros nos acercamos más al estudio de las estrategias, ¿no? Y es de lo que voy a hablar, es decir, qué se está haciendo en este ámbito y cuáles son los resultados que se están obteniendo, ¿no? Por tanto, nosotros ya, para discriminar un poquito el campo, trabajamos más en el ámbito de la dinámica, las interacciones y de los rendimientos. Por ejemplo, pues no hace mucho ha aparecido un texto sobre rendimientos del Parlamento, que dirigió Antonia Martínez, una profesora, una catedrática de la Universidad de Murcia. Es decir, nuestro acercamiento no es al derecho parlamentario en términos de control, sino a la acción parlamentaria en términos de análisis del comportamiento de los sujetos, es decir, de los actores políticos. Bueno, yo quiero apuntar, yo soy conocedor del debate sobre los límites del control, es decir, en la academia, en el ámbito del derecho constitucional, entre también los letrados, pues ha habido cierta manifestación de posiciones diversas sobre cuál es el alcance del concepto del control. Pues yo me adscribo a las tesis de Rubio y Aragón, que son dos tesis que nos habilitan a los politólogos a observar el comportamiento de los sujetos, de los actores políticos, no solo en términos de rigor en preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias, sino también analizamos dónde ejercen control del Ejecutivo, del Gobierno, en otras dimensiones de la actividad parlamentaria. Y muy particularmente la acaba de decir Aragón. Bueno, Aragón se ha expresado más en politólogo que en constitucionalista. No, y porque viene de una vieja escuela, donde la teoría del Estado y el derecho político eran el núcleo formativo de este ámbito de conocimiento. Pero bueno, no entremos en disquisiciones que nos llevarían por otros derroteros. Yo me siento cercano a las tesis de Rubio y Aragón porque efectivamente su interpretación, sin dejar de ser jurídica, sin embargo, abre la puerta a legitimar, y ese es nuestro ámbito, ¿no?, otro tipo de acercamiento al conocimiento de esta función que se ejerce en una muy diversa multiplicidad de dimensiones de la vida parlamentaria, ¿no? Yo aquí voy a mapear, bueno, es una palabra un poco grosera, voy a tocar una serie de puntos. En el texto verán ustedes una cosita un poco más ordenada, ¿no? Finalmente yo acabaré mi ponencia, cuando se la entreguen por escrito,
haciendo una propuesta para el debate, ¿no?, sobre ordenación y tipificación de los instrumentos de control en función de distintas categorías. También voy a hacer una propuesta sobre tipificación de los instrumentos desde la perspectiva del Gobierno. De manera que, bueno, introduzcamos dimensiones que no son necesariamente juridicistas o jurídicas o de orientación jurídica, sino que tienen otra perspectiva. Por tanto, nosotros cuando nos acercamos al conocimiento o al estudio de la institución parlamentaria y del control en particular, lo que conocemos y queremos valorar significa medir también, el propio Aragón ha hecho algo de cuantitativista hace un rato, ha contado las leyes que publican o que promulgan los parlamentos. Bueno, nosotros nos gusta medir y hacemos mediciones sobre la actitud, la actividad, los éxitos, la tasa de éxito que tienen tales o cuales actividades. Bueno, y esa es una aportación que no viene a sustituir la que hace el derecho constitucional, sino que tiene la vocación de complementarla y, por tanto, de dar una visión más multidimensional de un mismo fenómeno, ¿no? Por lo tanto, partiríamos de algo y me gustaría hacer énfasis en ello, ¿no? Nosotros nos acercamos, o queremos acercarnos, ¿no?, en recuperar algo que parecía periclitado, que es la división de poderes. Es decir, en realidad, si algo tiene el control parlamentario en las democracias parlamentarias actuales, es que actúa de freno y de contrapeso. Y, por tanto, ¿quién es hoy el encargado de mantener viva la llama de la división de poderes? Pues no es el Parlamento frente al Gobierno en el régimen parlamentario, sino la oposición frente al binomio mayoría-gobierno en el régimen parlamentario. Bueno, esto nos lleva a otro hilo conductor. Cuando nosotros trabajamos sobre el control, lo que observamos es el comportamiento de las minorías. Entendiendo por minorías sujetos políticos que actúan en el seno de la Cámara. Pueden ser grupos parlamentarios, pueden ser minorías políticas que no tienen grupo parlamentario o forman parte de un grupo parlamentario que les integran. Y hay un sujeto que se nos escapa porque su actividad es bastante más opaca, que es la del diputado, el representante personalmente, como actor o como sujeto político, queda subsumido en la actividad del grupo como consecuencia de una serie de asuntos que también observamos desde la ciencia política. Por tanto, las minorías serían el objeto de nuestra investigación y a través de ellas y del uso de todos los procedimientos que el Parlamento pone a su disposición, poder ellas someter al Gobierno al escrutinio y la fiscalización, obligarle a la rendición de cuentas. El Gobierno, por naturaleza, se inhibe de la rendición de cuentas. Por tanto, es, digamos, misión de las minorías obligarles a través de todos los vericuetos de la vida parlamentaria a la rendición de cuentas, limitar su poder político, es otra dimensión importante, y, desde luego, condicionar su capacidad de decisión autónoma. Por tanto, el control, la palabra control, se vería complementada por estas dimensiones que desagregan otras tantas actividades por parte de las minorías y que son las que, digamos, desde un punto de vista de la acción política, se observan más por las personas que se dedican a estudiar el Parlamento desde nuestro campo del conocimiento. De manera que, observando la actividad de las minorías en el seno del Parlamento, en los usos de sus múltiples funcionalidades que ofrece la posibilidad del control político, estamos entrando en una cierta medida en calificar el rango, la calidad de la democracia. Es decir, la democracia no es que haya elecciones periódicamente, como algunos pseudodemócratas entienden, sino hoy la democracia, desde nuestro punto de vista, puede ser calificada en función del control parlamentario. Una democracia parlamentaria con mecanismos potentes para ejercer el control parlamentario del Gobierno es una democracia de más calidad, más contrapesada, con más frenos y contrapesos que una democracia con todos estos elementos debilitados, aunque tenga elecciones cada 15 días. Bueno, esto está bien enfatizarlo, sobre todo cuando algunas democracias en América Latina hacen elecciones regulares, son elecciones consideradas limpias y seguramente limpias, pero tienen un nivel de, pongo comillas, perversión
porque carecen de elementos, de contrapesos, de frenos, que solamente localizamos en desarrolladas evolucionadas en el espacio del que disfruta la oposición para ejercer esa función. De manera que el control lo utilizamos en esta medida como una pieza sensible del sistema para valorar la calidad de la democracia. Y no es infrecuente que cuanto más limitadas están las funciones de control, o cuanto más constreñidas están las funciones de control, o cuanto más asfixia se pone a la función de control, más aparecen formas extraparlamentarias de ejercicio del control político y social. De manera que son vasos comunicantes. Y los déficits en unos mecanismos se compensan finalmente en el conjunto del sistema por un excesivo superávit en la utilización de mecanismos extraparlamentarios. Bueno, por tanto, esta sería un poco la fórmula de acercamiento a la percepción que usamos desde nuestra corporación en este tipo de análisis sobre la decisión parlamentaria. Y, en mi opinión, en el caso de España hay que someterla a la contextualización para descender un poco al terreno. Antes Aragón hacía algún comentario sobre el particular. Es decir, yo creo que nosotros, cuando analizamos el control, lo contextualizamos en términos de en qué modelo parlamentario se ejerce esta función. 2, en qué tipo de parlamento se ejerce esta función. 3, con qué tipo de partidos políticos se ejerce esta función y con qué sistema de partidos. Es decir, estos son los 4 pivotes que condicionan un análisis del control parlamentario, como de otras funciones parlamentarias, pero como hablamos del control, me circunscribo a este ámbito, ¿no? El nuestro, como ha apuntado Aragón hace poco, es obvio, es un parlamentarismo racionalizado. Yo opino que es el parlamentarismo más racionalizado de los que existe ahora mismo en los países de nuestro entorno en Europa, es decir, fuertemente racionalizado. Yo creo que De Gaulle, Debré y los fundadores del parlamentarismo frenado, del parlamentarismo racionalizado, se harían cruces hoy al ver nuestro parlamentarismo frenado. Pero es que además, bueno, y esto se hizo obviamente para dotar de estabilidad al gobierno, por tanto, quiero decir, el factor explicativo que encontramos en la Constitución, en el reglamento parlamentario, es un factor explicativo que tiene un potente, que es un potente recurso, ¿no? A eso hay que sumar la disposición de los actores políticos en la transición política para contribuir a este fenómeno. Esa disposición se proyecta en la constitución de un determinado tipo de partidos, en la ley electoral. Es decir, hay un conjunto de elementos, de arbotantes, que hacen que finalmente el edificio sea un edificio que se nos aparece como blindado. Las facultades del Gobierno o del binomio mayoría parlamentaria-Gobierno son de tal extremo que nos sitúa en el techo de los parlamentarismos más racionalizados, ¿no? A eso hay que sumar que la dinámica política del sistema ha evolucionado hacia la hiperconcentración de poder en el Ejecutivo de la mano de esa presidencialización de ejercicio. Es verdad que no es solo de ejercicio, si la Constitución presidencializa el sistema. Deja al presidente solo en los 4 momentos críticos de la vida política del sistema, la censura, la investidura, etcétera, etcétera. No voy a abundar en eso porque con 20 minutos pues no da mucho tiempo para asuntos, pero es verdad que la Constitución sienta las bases. Mi tesis fue el reglamento provisional de 1977. Yo hice el primer trabajo de derecho. Permítanme ustedes que irrumpa en este territorio un rato. De derecho y práctica parlamentaria. El reglamento provisional fue anterior a la Constitución, obviamente, se redactó en agosto. Pero prefiguró el sistema. Prefiguró el sistema. En el capítulo introductorio y en las conclusiones de mi tesis, digo, aquí está el gen de la Constitución. Los miembros de la Comisión de Reglamento repitieron como miembros de la Comisión de Redacción de la Constitución. El gen de la Constitución está en el reglamento, las prevenciones de los constituyentes aparecen en el reglamento, la hiperprotección del gobierno aparece en el reglamento está redactado en clave gubernamental,
y el reglamento pervive hasta hoy. Vamos a ver, con las leves reformas de 1983. Antes decías tú, Pepe, que parece que se anuncia una reforma del reglamento. Pues parece que se anuncia, como parece que se anuncia la electoral también. Es decir, reforma del reglamento y reforma de la ley electoral son dos asuntos que afectan directamente a la alteración del statu quo de los decisores públicos, y eso pues normalmente hace que sea bastante impensable. Pero bueno, no me quiero ir por ahí. Por tanto, un sistema con reglas que definen una hiperprotección del Gobierno. El segundo elemento que debemos considerar a la hora de analizar el control, como otras instituciones parlamentarias, es que estamos en presencia de un Parlamento que tiene unos rasgos, en términos de Messi y otros analistas, Norton, Morgenstern, es un Parlamento reactivo, no tiene agenda propia, por tanto trabaja siempre a instancias del Ejecutivo. Legislativamente hablando, es un Parlamento débil, es decir, altera poco la fisonomía de los proyectos de quien tiene la iniciativa legislativa, que es el Gobierno. Además, el Gobierno se ha dotado de mecanismos para sobrevivir a lo largo del procedimiento sin una especial puesta en riesgo de sus capacidades de diseño de la norma. Es evidente que esto cambia cuando hay mayoría absoluta y cuando no, pero también cuando no hay mayoría absoluta el Gobierno precocina los proyectos de manera que tenga ciertas garantías de que en el trámite legislativo el proyecto se altere lo menos posible, y aún así pues a veces aparecen sustos. Los sustos son tan anómalos que en términos de prensa tienen un alto impacto. Cuando el Gobierno fracasa en un proyecto tiene un eco mediático porque es desacostumbrado que el Gobierno fracase. Por tanto, hablamos de un Parlamento reactivo en términos de Thyssen, Morgenstern y otros, un Parlamento débil en términos de capacidad de introducir elementos en la agenda pública, y sin embargo no es un Parlamento débil en términos de control. Nuestro Parlamento no es un Parlamento débil. Los análisis que yo estoy leyendo por parte de algunos colegas de mi campo de conocimiento, como Sánchez de Dios, pues tipifican que en términos de control el Parlamento expresa fortaleza, hace un buen uso de los recursos y obtiene rendimientos de ese uso que hace. Pero también es verdad que en términos de control el Parlamento es reactivo, hace un control ex post por lo general, y consiguientemente, digamos, el ritmo, la agenda, la prelación de los asuntos la marca el Ejecutivo, ¿no? Bueno, en todo caso, es evidente que aquí localizamos que también el diseño cuenta. Los reglamentos, es decir, las normas no son neutrales. Consiguientemente, cuando hablamos de tipificación del Parlamento, debemos prestar atención a la intencionalidad que subyace en la redacción de la norma, porque la norma está redactada seguramente con el fin que apuntaba antes. ¿Favorece o dificulta el ejercicio del control? Que sería la pregunta que teníamos. ¿No? Bueno, pues las normas no son expresamente favorecedoras del ejercicio del control, y otra cosa distinta es que los actores obtengan un alto rendimiento de la caja de herramientas, entre comillas, que el legislador ha puesto en términos reglamentarios a su disposición. Y también es observable por nosotros cuánto margen de juego, al margen de las normas, son capaces de generar los actores, mecanismos alternativos. Por eso observamos algunas, entre comillas, perversiones en el uso de las reglas, porque los jugadores se zafan de la norma y buscan vías alternativas para el ejercicio de una función que, reglamentariamente hablando, a lo mejor está algo constreñida. También, como observadores de este tipo de fenómenos, el Parlamento no solo es una institución, es una arena, ¿no? Y en la arena tiene escenarios diferentes. Nosotros analizamos qué minorías suelen preferir la comisión en vez del pleno para poner en marcha sus acciones, porque estamos localizando un dato relevante para saber qué tipo de oposición quieren hacer las minorías, con más o menos resonancia, más orientadas a la negociación y a los arreglos, o más orientadas a la confrontación y a la exhibición pública de la diferencia entre las minorías. Por tanto, hay aquí un conjunto de elementos, ¿no? Régimen parlamentario, tipo de parlamento, tipos de partidos. Bueno, desde la transición se apostó por un tipo de partidos que era necesario para levantar
un nuevo sistema democrático, competitivo, pluralista. Era un partido fuerte, cohesionado, disciplinado, donde prima la línea vertical sobre la horizontal. Y ese partido condiciona luego al grupo parlamentario. Es decir, le transfiere unos elementos de identidad, de comportamiento, que hace que nuestro grupo parlamentario, en realidad, bueno, ya lo decían los Kelsen, Leibold y otros en los años 30, ¿no? Podemos sustituir al Parlamento por la Junta de Portavoces, porque en realidad el factor sorpresa se elimina sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese extremo, ¿no? Nuestros partidos políticos han tenido hasta hoy, yo no sé si hay cambio de ciclo o no, todo apunta, no sé si a ciclo nuevo, pero como que el viejo está decayendo, y por tanto yo creo que sí, estos partidos dominantes en la estructura del discurso político, que han generado una burbuja en la que se vive con, digamos, cierta distancia del exterior, que ha generado luego otro tipo de fenómenos como la desafección y demás, han proyectado en los grupos parlamentarios, que es el objeto de nuestro interés, los efectos del control, y han mimetizado en ellos algunos de los problemas que tiene este tipo de organizaciones. Claro, el secreto eficiente es la ley electoral, lo sabemos todos, y digamos, la disponibilidad por parte de las direcciones de hacer las listas, pero el resultado final es que hay una mimetización por parte de los grupos parlamentarios de esta característica del tipo de partido, ¿no? Yo creo que estamos en el final del ciclo, al menos en algunas dimensiones de este asunto que analizamos, No es infrecuente, o cada vez es más frecuente, las disensiones internas en los partidos. Aparecen, por tanto, fracturas, cleavage, que antes no había. Por tanto, el elemento cohesión, disciplina, empieza a verse matizadamente modificado. Porque al menos los grandes partidos nacionales, están ineluctablemente llamados a su federalización, como consecuencia de la federalización del sistema político. Es decir, han aparecido las comunidades autónomas y hay escenarios, arenas, dimensiones en las que observamos estos elementos con nitidez. La política del agua, la política de trasvases. Es cada vez más frecuente que hay grandes políticas nacionales en las que el partido tiene un interés en el gobierno central y otro interés diferente y contrapuesto en el gobierno autónomo, y esto federaliza el partido, rompe al menos algunos de los rasgos que caracterizaban a los partidos tal y como los describimos al salir de la transición y en la consolidación democrática. Yo creo que hoy hemos entrado ya definitivamente en un nuevo ciclo que aún está por definirse, pero lo que sí se apunta es el fin del anterior, ¿no? No solo la federalización, bueno, esto que nosotros llamamos en la prensa baronías, bueno, es la manera de describir que hay sujetos con legitimidades subnacionales en los subsistemas políticos autonómicos y que dentro de los grandes partidos aparecen sujetos que antes no existían, ¿no? Bueno, si a esto se combinan que en muchas comunidades autónomas hay sistemas de partidos diferentes del sistema de partidos nacional o global o general, pues vamos dando lugar a la aparición de la federalización del sistema también en esta dimensión. Y respecto del sistema de partidos, pues es evidente, aquí tenemos un viejo debate, multipartidismo moderado, bipartidismo imperfecto. Lo cierto es que el sistema de partidos ha dado lugar a dos escenarios grandes: gobiernos de partido con mayorías, gobiernos de partido minoritarios, y esto ha dado lugar a que percibamos escenarios en el ámbito del control más dinámicos en unos momentos donde los gobiernos no tienen mayoría, siendo ellos gobiernos de partido y fuertemente pertrechados por todos los dispositivos que hemos comentado, y algo más dinámico, más fluido en los momentos de no tener mayoría absoluta y de tener que acudir a coaliciones, hasta hoy en el ámbito nacional parlamentarias, a la carta y sin pactos de legislatura, excepto en una ocasión. Bueno, estos serían 4 elementos contextuales que, en mi opinión, son necesarios tomar en consideración para hacer un buen análisis de cómo actúan las minorías en términos de ejercicio del control parlamentario con los dispositivos que tienen.
Bueno, llegados a este punto, ¿qué hacemos los politólogos sobre este particular? Si no se estuviera grabando la conferencia, pues yo tendría una mayor libertad de expresión. Como se está grabando y pertenezco a una corporación, pues me voy a comportar con la debida prudencia. Bueno, casi 37 años desde que se hicieron las primeras elecciones democráticas. Bueno, digamos, el análisis sobre el control parlamentario lo hegemoniza el derecho constitucional, como es natural, acompañados por las asociaciones de letrados y por la producción científica que los letrados hacen junto con los colegas de derecho constitucional. Me permito hacer una disquisición, un poco de broma. Esta diferencia entre letrados y catedráticos o profesores de constitucional cada vez es menor, porque el trasiego entre una corporación y la otra es cada vez mayor. Bueno, constitucionalistas en general, la producción es muy alta y de alta calidad, y la nuestra es pequeña, sobre la calidad no entro, es pequeña, porque está grabándose, es pequeña porque somos un campo del conocimiento joven. Es decir, en realidad llevamos, me parece que son 12 congresos o 14 congresos, lo hacemos bienales, es decir, tenemos 20, 25 años, la mayoría de edad justa en la época del general Franco. De manera que somos un campo del conocimiento emergente, tenemos pocos centros, nuestra producción es limitada, además nosotros nos dedicamos mayoritariamente a otros objetos, de manera que el estudio del Parlamento no es un estudio mayoritario dentro de la ciencia política y, consiguientemente, la producción aprovechable en términos de reflexión que aquí nos trae, pues es necesariamente limitada, ¿no? Pero somos algunos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Es verdad que durante los primeros 10 años de esos 20-25 que he apuntado, la producción que se hace desde la ciencia política es muy cercana a la que se hace desde el derecho constitucional, porque venimos del mismo tronco. Formamos parte de la misma comunión de maestros y, consiguientemente, nuestra capacidad de producción diferenciada era limitada, la mía en particular. Yo tengo ya una edad y, por tanto, yo en realidad soy un constitucionalista frustrado. El 50% de mi carrera de ciencias políticas era derecho. Pero la nueva ciencia política, la que es más joven y más reciente, sí se ha pertrechado de metodologías diferentes, digamos, se orienta más a las investigaciones que se hacen fuera y, consiguientemente, pues eso es un valor añadido. Estamos incorporando realmente algo que es más utilizable en términos de mejor análisis del control parlamentario o de la institución parlamentaria, ¿no? Nuestras primeras, voy a citar algunos nombres por aquellos de ustedes que estén menos introducidos en estos campos, ¿no? Pues, además de mí mismo, que también fui pionero en estos asuntos, pues Montero y Jordi Capó hicieron las primeras publicaciones, han hecho incursiones en este asunto Julián Santamaría, Lourdes López Nieto, Antonio Martínez, Enrique Guerrero, eurodiputado, Pablo Oñate, Irene Delgado, Joan Prats, una serie de colegas. Hemos entrado en el análisis del Parlamento en cualquiera de las dimensiones, y Sánchez de Dios, que es el que más producción está teniendo últimamente, e incorporando metodologías más enriquecedoras para acompañar al derecho constitucional en el entendimiento de la institución parlamentaria o del Parlamento, ¿no? De manera que, debo decirlo, en estos 10 últimos años es donde empieza a notarse un elemento diferencial, ¿no?, entre qué aportamos constitucionalistas y politólogos a este asunto. Y debo señalar algo que me parece de interés, Nuestros colegas latinoamericanos, en lengua castellana, tienen una magnífica producción sobre análisis de los legislativos. Es verdad que los legislativos de sus sistemas políticos son diferentes de los nuestros, porque ellos trabajan con otra dimensión, pero analizar el Parlamento en el siglo XXI significa acercarse a estas distintas realidades y aprender de qué hacen otros o qué observan otros, por ejemplo, en asuntos relacionados con mecanismos de control. Porque en América Latina hay producción muy buena. Yo he estado en una tesis hace poco, ¿no?, donde se entiende como mecanismo de control del Ejecutivo el procedimiento legislativo, porque además el Parlamento allí tiene agenda propia y consiguientemente contrapone agendas legislativas, ¿no? Pero quiero decir, América Latina está teniendo una producción muy rica en castellano, y luego en España, viniendo a este lado del Atlántico, en Salamanca,
nuestros colegas del Instituto de Iberoamérica, que lidera Manuel Alcántara, pues tiene una producción muy rica en análisis del Parlamento, de los legislativos y de las funciones que estos cumplen. Hay apellidos muy consolidados: Leticia Ruiz, Francisco Sánchez, Fátima García Díez, Elena Martínez Barahona, García Montero, Patricia Merengui, Flavia Freidenberg. Es decir, hay apellidos que ustedes pueden buscar y encontrarán información sobre qué hacen los colegas de ciencia política en este asunto del Parlamento. Bien, dicho todo lo cual, nuestra aportación es aún insuficiente. Creo que una institución tan central, aunque no sea la central en los sistemas políticos contemporáneos, porque esa es indiscutible, el del Gobierno, pero una institución tan central como elemento vertebrador del pluralismo y de la calidad de la democracia, sí debe ser objeto de una mayor atención. ¿Cuáles son los marcos teóricos con los que nos acercamos? El macro es calidad de la democracia. Por tanto, todas las reflexiones teóricas para acercarnos a la vida de la representación política y de la expresión del pluralismo se hacen desde la calidad de la democracia. El neoinstitucionalismo racionalista es otra herramienta, sobre todo el basado en la elección racional, porque como nosotros estudiamos más a las minorías que a los instrumentos, lo que hacemos es analizar el uso que hacen de los instrumentos las minorías parlamentarias. Es decir, en realidad nosotros trabajamos sobre el estudio de la oposición y del el juego de los actores políticos, ¿no? Bueno, pues digamos, todos los enfoques neoinstitucionalistas, racionalistas, elección racional, no son de utilidad. La teoría de la agencia, antes hacía alguna referencia también Aragón al tema, ¿no? Es decir, aplicables a la relación entre el principal y el principal, que es el Parlamento, el agente, que es el Gobierno, y que conllevan, como en toda delegación, la responsabilidad del agente de rendir cuentas y la obligación del principal de proveerse de instrumentos de fiscalización y control. De manera, la teoría de la agencia también nos provee de algunos elementos útiles para generar líneas de investigación, además de los más consolidados, como son elecciones, opinión pública, partidos, comportamiento político, etc. En realidad, si se dan cuenta, nosotros lo que trabajamos es sobre la oposición, o sobre las minorías parlamentarias, o sobre los partidos políticos, en su proyección como actor parlamentario, y ahí la teoría de juegos también nos es de utilidad, se aplica con alguna recurrencia. Y la agenda sitting, los veto players, por ejemplo, esta es una obsesión personal, ¿no? Es decir, como yo llevo una vida relativamente cercana al estudio del comportamiento de los actores en el Parlamento, en nuestro país es relevante que alguien estudie cuál es el poder de veto que tienen algunos actores en determinadas legislaturas. Y ese poder de veto se localiza, a priori, con bastante facilidad en algunos partidos minoritarios nacionalistas en determinadas legislaturas y condiciones, pero no sabemos cómo lo juegan. Es decir, hay mucho por investigar, por tanto. Es decir, hay mucha zona de penumbra, demasiada zona de penumbra, para conocer bien el funcionamiento real de la institución por dentro. Digamos, la teoría de los veto players de Sebelis es una herramienta muy potente para explicarse la capacidad de veto o cuáles son los actores con veto en determinadas circunstancias en el seno de la vida del Parlamento. Es evidente que determinados varones en el seno de los partidos o determinados partidos en el seno del Parlamento en algunas legislaturas son elementos que juegan y movilizan su capacidad de veto, entendiendo por tal la capacidad de meter un asunto en la agenda del Gobierno, sacar un asunto de la agenda del Gobierno o modificar un asunto de la agenda del Gobierno. ¿Cuál ha sido realmente el actor de veto o el de más peso a la hora de que el Gobierno decida retirar el proyecto de ley de reforma, el proyecto de reforma de la ley del aborto? Porque ahí han jugado actores con veto. Si no, no se modifica la agenda. Bueno, ha sido en sede parlamentaria, ha sido fuera. Es una decisión compleja, sí, pero hay que estudiarla. Si no tenemos elementos para fundar con datos fiables en qué se ha basado el Gobierno para alterar una agenda por la que apostó y que está en su programa, pues nos estamos quedando en la epidermis del análisis real de cómo juegan los actores. Bueno, por tanto, esto nos llevaría a decir, hagámonos 3 o 4 preguntas claves, ¿no? Es decir,
¿qué pretendemos estudiar o qué pretendemos aportar? Los politólogos que acompañen a la ciencia del derecho en el mejor conocimiento de la vida parlamentaria y de este asunto concreto que nos trae a la mesa, que es el control. En primer lugar, ¿quiénes son los actores del control? Y la pregunta no es inocente, porque hay al menos tres actores: partidos, minorías, diputados. Y podemos descartar u ordenar por prioridades cuáles consideramos, pero hay que fundarlo con datos, con cifras, con ratios, para que el estudio tenga un cierto rango de cientificidad. Si no, puede ser especulativo. De manera que, ¿quiénes son los actores del control en el sistema parlamentario español, tanto en el nivel nacional como en el subnacional? Es una buena pregunta de investigación, y saber cómo se correlacionan los comportamientos entre el partido, el grupo parlamentario y el diputado, y qué espacio juega cada uno de ellos, y cómo hay diferencias entre unas minorías y otras. No todas las minorías responden a un mismo estereotipo, porque hay minorías diferentes. En segundo lugar, la segunda pregunta es, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿cuáles son los incentivos que movilizan a unos actores y a otros? Y al menos caben tres preguntas. ¿Incentivos partidistas? Pues casi todos diríamos que sí. ¿Pero en qué rango? ¿Incentivos distritales? Miren ustedes, otro agujero negro de la investigación politológica en términos de representación. ¿Qué hace un diputado en su distrito? Porque esto lo tienen muy claro en otros parlamentos de otras latitudes y está investigado. Pero en España nadie sabe qué hace un diputado en su distrito. ¿Quién marca la agenda del diputado en el distrito durante esos 4 días que opera el diputado en el distrito? Bueno, pues, y esto genera incentivos para una actividad parlamentaria y ejercicio de la representación. Podemos decir, una buena parte de las preguntas de los diputados responden a asuntos locales. Bueno, pues ya tenemos un dato. Hay que valorar, hay que medir y hay que comparar. Pero esa pregunta de representación del distrito electoral del diputado, ¿se la hace el comité provincial del partido? ¿O el diputado ejerce representación, tiene oficina, pisa el terreno, se entrevista con agrupaciones, clubes, asociaciones, lobbies? ¿En qué medida introduce en la agenda asuntos que vienen? Y esto hace referencia al control, porque luego lo vamos a encontrar en las preguntas y vamos a encontrarlos en otras dimensiones del ejercicio del control. ¿O son incentivos personales los que movilizan su actividad porque tiene una agenda personal en tanto que representante? La tercera pregunta sería, ¿qué estrategias despliegan los actores? Tenemos dos grandes familias de estrategias, de competición o de cooperación. Una estrategia cooperativa en el ejercicio del control la localizamos en algunas minorías parlamentarias. ¿Y esa estrategia cooperativa está fundada en su capacidad extractiva o está fundada en una visión integradora de la política o transaccional? Por ejemplo, se predica automáticamente que los partidos nacionalistas en el Parlamento español, una buena parte de su orientación cooperativa tiene ¿a cambio de qué? Es decir, tiene una orientación extractiva, o un potencial extractivo, o un potencial de chantaje. Bueno, chantaje en el sentido menos peyorativo del término, dicho sea de paso, pónganlo en inglés y es menos peyorativo. Por tanto, estrategia de competición para alcanzar el gobierno, pues seguramente la localizamos en el partido más grande de la oposición, pero esta estrategia competitiva por el electorado la encontramos entre partidos cercanos ideológicamente. Estrategias de cooperación con el gobierno y su mayoría, por ejemplo, con estas minorías a las que acabo de hacer referencia, o cooperación entre minorías para ejercer un control con mayor rendimiento y con mejores retornos. Por tanto, el tema de las estrategias que movilizan a las minorías parlamentarias en el ejercicio del control es un tema, a nuestro juicio, relevante y no está muy estudiado. Por tanto, estoy señalando una serie de campos
que deben orientar la investigación. Ya está orientada, ya hay alguna producción sobre este particular, pero creo que aquí tenemos un amplio campo de investigación que acompaña a un mejor conocimiento, no solo de la institución de control, sino también de la institución parlamentaria. La cuarta pregunta es sobre la eficacia. ¿Cuáles son los resultados del ejercicio del control? Por sus efectos sobre la acción del Gobierno, capacidad erosiva, de desgaste, de deslegitimación, o por sus efectos sobre los electores, romper el statu quo de la mayoría electoral, alterar la correlación de fuerzas o mejorar sus rendimientos de la minoría en términos electorales. De manera que aquí hay 4 o 5 preguntas que considero que, digamos, son más propios de la investigación politológica y que, como digo, voy a citar solo el nombre de Sánchez de Dios, porque lo tienen ustedes al alcance de la mano. Se publica con regularidad en la revista de las Cortes Generales o en la revista de Ciencia Política de la Facultad de Política de la Complutense o en la de Estudios Políticos del CEDCO, y él está incorporando, no he traído pero algunas tablas que se podían traer, pero las puedo repartir para aquellos que estén más interesados, sobre respuestas medidas a este tipo de preguntas. Para ello hay que construir, y ya termino, creo que estoy en el límite, ¿no? Para ello hay que construir indicadores. Los indicadores son las varas de medir en la investigación cuantitativa. A veces se apoyan también en la cualitativa. Por ejemplo, yo estoy ahora en un proyecto de investigación que se va a basar fundamentalmente en entrevistas. Vamos a replicar un proyecto que hemos hecho en América Latina, ¿no? Allí lo hemos hecho sobre asesores parlamentarios, porque los diputados son inalcanzables. Aquí lo podríamos hacer sobre letrados. La palabra asesores es todavía un poco ajena, empieza a existir en algunas organizaciones de partidos, pero digamos aquí el cuerpo de letrados sería quizá el que responde con más objetividad, porque el asesor está excesivamente vinculado al principal, ¿no? En términos de trabajo digital de su diputado. Ustedes eso no lo hacen, por eso digo, no es extrapolable completamente. Eso se hace mediante entrevistas. Las entrevistas, para que tengan cierta eficiencia, hay que hacerlas por correo. Los diputados tienden a no contestar una entrevista, por tanto, nuestra capacidad como investigadores está muy limitada porque no contamos con la disponibilidad del entrevistado, porque tiene una agenda, por lo general, diabólica, ¿no? Esto puede sustituirse por entrevistas en profundidad, con cuestionarios semiestructurados, pero limita la muestra y, consiguientemente, pues le baja fortaleza al resultado, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los indicadores que propondríamos para contribuir al mejor conocimiento de la institución parlamentaria? En primer lugar, un indicador de actividad, es decir, es el más global de todos, es el más general, es decir, la oposición hace mucho o poco, y es prácticamente volumetría. Cuántas preguntas escritas, con respuesta escrita, con respuesta oral, en pleno, en comisión, volumen, la actividad, y esto se compara por legislaturas o por periodo de sesiones. Por tanto, este dato nos ofrece una información de frecuencia larga, ¿no? Pero al mismo tiempo de la actividad sí es importante medir la efectividad de la actividad de la oposición, de manera que junto a este elemento informativo tendríamos que medir qué tasa de éxito está teniendo la oposición, grosso modo, respecto de su capacidad de control del Ejecutivo, con respuestas en grandes números, con el solo fin de establecer una comparación longitudinal en el tiempo. Un segundo indicador es cuánto se usan los instrumentos parlamentarios de control por cada minoría. Es también cuantitativa. Yo despreciaría las preguntas con respuesta escrita porque esas nos alterarían el volumen. Por tanto, iríamos a las otras medidas de control, porque esa es, digamos, de un volumen tal que casi deberíamos sacarla de la calculadora para que no nos desvirtúe la muestra. Indicador de uso de cada instrumento de control utilizado por cada minoría parlamentaria y el indicador de efectividad
sobre el uso que se hace de la misma, que significa conocer la tasa de frecuencia con que cada minoría la pone en marcha. Otro indicador sería el de medir la fuerza parlamentaria, que es, podríamos hacerlo por minorías parlamentarias, por grupos parlamentarios o por diputados. Como nuestros diputados son fuerza de trabajo, que me perdonen los diputados, fuerza de trabajo de los grupos parlamentarios, pues trabajaríamos sobre minorías y grupos parlamentarios, que son los dos sujetos políticos que la democracia de partidos ha internalizado en el Parlamento, es decir, ha constituido en cuerpos activos en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, la fuerza parlamentaria es la que mide la capacidad de acción del grupo en relación con los escaños que tiene. Esto es lo interesante. Hay grupos parlamentarios que podríamos llamar trabajan y tienen resultados por encima de lo que son, numéricamente hablando, y hay grupos parlamentarios que trabajan y tienen resultados por debajo de lo que son en relación con el número de diputados que tienen. Por lo tanto, es interesante medir la fuerza parlamentaria. No basta con saber que un grupo es pequeño o grande, sino que el resultado de su trabajo en términos de control está por encima de su rango o por debajo de su rango. Esto nos sitúa o nos ofrece una información con capacidad para calificar al grupo parlamentario en relación con su actividad. Y hay un tema más interesante para nosotros, que es medir su fuerza de oposición, junto a la fuerza parlamentaria, la fuerza de oposición, que es la que nos dice cuál es la tasa de éxito de sus iniciativas de control como minoría en la oposición. De manera que ahí sí hay un potente valor discriminante entre los grupos parlamentarios al medir su fuerza de oposición. Hay minorías parlamentarias con más fuerza de oposición de la que representan en términos numéricos y, por tanto, hay un rendimiento alto del ejercicio de la función de control. Dos indicadores más y ya termino. Un indicador de estrategias cooperativas competitivas que nos explique cuál es la actitud orientadora de la actividad del grupo. Es interesante para conocer mejor el Parlamento y su funcionamiento. Y tiene un valor explicativo alto. Y luego, finalmente, el indicador de políticas públicas que son objeto preferente de atención de cada minoría parlamentaria, en relación con las políticas públicas que pone en marcha el Gobierno o que no pone en marcha el Gobierno. De manera que trabajaríamos política social, política de bienestar, políticas de empleo, políticas de sanidad y tener información fiable de cuáles son las ocupaciones de los grupos parlamentarios en términos de acción política en relación con el control por campos de actividad del Gobierno. Bueno, con estos indicadores creo que nosotros estaríamos en mejores condiciones de acompañarles a ustedes en su rica producción sobre derecho parlamentario y acompañaríamos al conocimiento del Parlamento con información que no viene a duplicar la que ya hacen, sino que acompaña la que hacen con datos que creo que son relevantes. Bueno, yo lo dejo aquí. He hecho, como les dije al principio, un ensayo de tipificación de los controles por baja intensidad, intensidad media, intensidad alta o muy alta, pero eso irá en el papel que les entregue y que no sé si dará lugar a un libro o no. Sí. Muy bien, muchas gracias.